Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenas tardes. Estoy realmente contento de poderles dar la bienvenida en este programa que es el último del año. Ya el día 7 volveremos con temas pues quizá menos divertidos como el que nos va a ocupar hoy o menos curiosos, porque vamos a hablar el día 7 del ferrocarril. Vamos a hablar de nuestro tren, de por qué no tenemos aquí tren, de los problemas de la España vaciada, de cómo luchar con la España vaciada si ni siquiera tenemos medios de transporte. Bueno, pero eso ya para el día 7. Ahora vamos a divertirnos. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Vicky Bañez, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, muy bien. El último programa del año, Sí. Mañana las uvas, a pasarlo bien. Ahora toca fiesta. Bueno, luego hablaremos qué vamos a cenar y todas esas cosas, que siempre es agradable. Venga, vale. Perfecto. Bueno, Alicia González, muy buenas, coordinadora del Nordeste. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bien, Sí. último programa de año, ¿contenta? Sí, muy contenta. Cogiendo fuerza para el año que viene, que ya verás todas las cosas que tenemos. Esperemos que sea un buen año. Y hoy, hombre, ¿cómo no va a serlo? Ya verás cómo sí, ya verás cómo así. María Berzal, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Ahora mismo estoy contigo, que va a ser protagonista, y además otro personajete que tenemos por aquí que está pululando y vamos a contar qué es lo que estamos haciendo. Fenómeno. ¿Te parece? José María Gonzalo, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Historiador, Sí. maestro, suena muy bien, mejor que profesor, eso de maestro suena muy bien. Y vamos a hablar contigo también de un tema interesantísimo, vamos a hablar de una cosa de aquí de Riaza que todos vemos, pero que seguro que conocemos mucho menos de lo que quisiéramos. Pues sí, la verdad es que es un tema que ha sido habitualmente poco conocido y equivocado. Se ha equivocado muchas veces al hablar de ello. Y bueno, creo que es una ocasión especial para poderlo aclarar un poquito. Hablamos de nuestra iglesia. Eso es, de la iglesia. Pero primero vamos a hablar con María, vamos a coger Copa en Ristere, que es un momento muy agradable, y yo creo que... ¡Uy, qué lío! Y yo creo que vamos a brindar por este año que se nos marcha, por el año siguiente que viene. Brindaremos más veces a lo largo del programa, ya verán ustedes. Pero vamos a brindar por el 19 y por el 20. Salud. María, qué cosa más rica, ¿qué nos has traído? Bueno, pues hoy hemos traído un cava muy especial. Es un cava que se elabora en la zona de Argentina, lo elabora con las bases hispano-suizas y, como su nombre indica, está constituida la bodega por 2 hispanos y un suizo. Entonces, bueno, pues era el sueño de su vida. A ellos, además, aparte del mundo del vino, les unió la música y apostaron por un proyecto pues un poco arriesgado, porque la época en la que surgió la bodega era el principio de la crisis y ellos apostaron por elaborar vinos de calidad y así se han mantenido. Entonces este cava es uno de los cavas, bueno, pues con más reconocimientos de España, es uno de los grandes cavas. Es tanto un ego, Chardonnay, Pinot Noir, y tiene esa peculiaridad precisamente, que no está elaborado con las 3 variedades típicas con las que se elabora el cava en España, sino que está elaborado con las variedades con las que se elabora el champán, que son la Chardonnay y la Pinot Noir. Está realmente rico. ¿El qué, perdón? Que está realmente rico. Está muy rico. bueno, está muy bueno. Está muy Además, bueno. se elabora en barrica, se fermenta en barrica y sí que es verdad que, pues bueno, es un poco la burbuja, si os fijáis, que tiene, es muy fina, muy elegante, no te explota en la boca, ¿no? ¿De dónde es la bodega? La bodega está en Requena, concretamente. Requena, en Valencia. Sí, y la de Ocava permite elaborar cavas en varias zonas de España. ¿Tú crees que el tema del boicot, llamarlo así, o podemos llamarlo así, a los cavas catalanes, con estos movimientos anticatalanes que hay, ha favorecido el conocimiento de otros cavas, de otras bodegas que ya estaba produciendo porque no se conocía tanto? Sin duda ha habido, bueno, pues más interés por cavas de otras zonas. Sí que es verdad que, bueno, yo creo que también en la zona de Cataluña hay grandes cavas y bueno, pues yo creo que hay que saber separar las cosas y cuando un producto es bueno hay que disfrutar Sí, pero de él, sin duda. sí es cierto lo que, aludiendo a la pregunta que le hacías tú, que la tradición aquí siempre, equivocadamente, es que el champán era el bueno, el cava era el malo, y, sí, por desconocimiento, por supuesto. Y el cava, básicamente, bueno, pues lo que se publicitara era catalán. Y de repente, bueno, estamos descubriendo que hay cavas en varias provincias de España con muy buena calidad.
Sí, la verdad que hay grandes espumosos también fuera de Cataluña, pero sí que es verdad que el nombre principal pues se lo ha dado la forma de elaborar que tenían en la zona, y la verdad que, bueno, pues esto es una técnica que se aprendió de champán, la verdad, como prácticamente todo en el mundo del vino en España. Y bueno, en el caso de bodegas hispano-suizas, pues han apostado tanto por esa filosofía, como que han llegado a plantar variedades como la Chardonnay y la Pinot Noir, que para nada eran variedades típicas de la zona de Requena, y han apostado por ellas para elaborar un producto pues fino, elegante, diferente. Pues les ha salido un resultado fabuloso. Además lo iremos demostrando durante el programa, porque seguiremos brindando con este fabuloso cava Foloto, que es el Tantum Ergo, que es una auténtica maravilla. Bueno, además, pues ya me seco, contaréis, a ver qué tal la evolución. Pues buenísimo, el inicio de luego es fabuloso. De verdad que enhorabuena, agradecértelo a ti, María, y por supuesto a las bodegas hispano-suizas que han tenido este detalle con nosotros, porque merece realmente la pena empezar el año y despedir este año con un cava de esta calidad, de verdad. Pues muchísimas gracias a vosotros por dejarnos estar aquí, y nada, y os deseo un feliz año nuevo, lo poco que queda de 2019, que sea extraordinario, y que el 2020 sea ya, lo de este el año gran año para ya todos. lo tenemos chupado. Este año ya lo tenemos chupado. Sí, Y muchísimas gracias, y tendrás que venir a contarnos más detalles de cómo se produce, porque es que realmente merece la pena. Es un producto que merece la pena y que por desgracia probablemente no lo conozcamos lo suficiente. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Un poquito de música y seguimos con un tema interesante, que es la iglesia de Riaza, que también tiene lo suyo. Muchas gracias, María, y muchas gracias, Hispano Suiza. Hasta ahora. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. José María Gonzalo, buenas tardes otra vez. Hola, buenas tardes. Estaba rico esto, ¿eh? Estaba muy bueno, era un buen cava. Sí, Y además vamos a seguir, porque tenemos más, ¿eh? ¿Quieres otro poquito? No, todavía no, vamos a terminar. Bueno, vamos a empezarlo primero. Bueno, vamos a empezarlo primero. Decíamos que eres historiador, decíamos que eres maestro, que me gusta mucho más que profesor. De acuerdo. Llevas toda tu vida dedicada a la docencia, con chavales, pegándote con ellos, a veces ganas, otras veces no, ¿no? Sí, es un trabajo, es una carrera de fondo, en definitiva, donde hay que saber cuándo estirar, cuándo aflojar, y sobre todo en función del tipo de alumnado que tengas, saber tratarles con mucho cariño para motivarles y luego poder apretar. Pero siempre compensa, ¿no? Al final siempre compensa. En todos los cursos en los que he estado he salido muy satisfecho de la labor realizada, porque el alumno te devuelve cuando ve que hay preocupación por él, y aunque hayas apretado exigiendo nivel, luego te lo devuelven con creces. Además, yo creo que la figura del profesor no se le valora tanto como se debiera, porque realmente es tan importante un buen profesor, un buen maestro. Pues la verdad es que sí, en función del tipo de profesorado que tengas, pues te pueden potenciar o por el contrario te pueden perjudicar grandemente. Entonces es importante que también el profesorado sepa identificar los problemas del alumnado. Y bueno, también es cierto que para eso necesitamos pues tener un ratio de alumnos adecuado para podernos dedicar no solamente a la parte del contenido, ¿no?, sino también a lo que es la parte emocional y a la parte del comportamiento del alumno en clase. No todo es aprenderse fechas, nombres de reyes o procesos históricos, no solo es eso, ¿no? La verdad es que otro día tienes que venir para hablar solamente de eso, de tu profesión, que tiene para mucho. Pero hoy habíamos quedado aquí para hablar de un tema realmente curioso y desconocido, no porque no lo veamos todos los días, sino porque sabemos muy poco de ello. Y hasta hace muy poco que habéis descubierto de cuándo es esta iglesia, cómo es esta iglesia, por qué se produce. Bueno, ¿empezamos por ahí o empezamos por donde tú quieras que empecemos? Bien, no, me parece oportuno empezar por el final, porque realmente el año de 2014 se publicó un libro que supuso el redescubrimiento, ¿no?, de la iglesia de Riaza. Tradicionalmente era una iglesia que se había fechado en época clasicista del siglo XVI, XVII, por distintos, basándose en criterios estilísticos principalmente. En ningún momento se había recurrido a otro tipo de metodologías mucho más recientes. A los documentos. Eso es. Y en el momento en el que se pudo acceder al archivo del Obispado de Segovia, pues las personas que llevaron a cabo este estudio pudieron dar la vuelta a cómo se creía que era la iglesia de Riaza.
¿Y cómo era la iglesia de Riaza? ¿Cómo empezó el tema de la iglesia? ¿Cómo fue el tema de los señoríos? ¿Cómo fue cuando el rey se lo da a un obispo, el obispo no sé qué? ¿Cómo se va pasando todo esto? Porque antes, claro, recordemos que la gente no pertenecía tanto al sitio, sino a los señores. Efectivamente. Donde realmente nacía. ¿Cómo empieza todo esto para que se acaba construyendo? Bueno, en realidad lo que es la iglesia de Riaza, la primitiva iglesia de Riaza, no sería muy diferente de todas las iglesias del Piedemonte Tipo serrano. románico. Eso es, una pequeña iglesia de tipo románico que da servicio a una pequeña comunidad de población que estaría aquí asentada, principalmente en el caso de Riaza, viviendo del mundo de la minería y de la herrería. Y a medida que fue creciendo la población, porque distintas vicisitudes hacen que la villa de Riaza se independice de Fresno de Cantespino y eso aumenta su población, pues va haciendo que la iglesia tenga que aumentar su tamaño. Y en ese proceso de crecimiento, pues no siempre estuvo bien hecho y en un momento dado la iglesia colapsa. Colapsa a finales del siglo XVIII. Se hunde, hay desprendimientos que recogen los documentos en el que durante la Eucaristía hay desprendimientos que ponen en riesgo la vida de las personas y cuando se estaba construyendo el puente de Ayllón, una comisión del arquitecto que estaba en Ayllón construyendo el puente sobre el río Guisejo viene a Riaza a examinar la iglesia y determina que hay que tirarla abajo. Con las distintas adiciones que había tenido a lo largo del siglo XVI, XVII, incluso principios del XVIII, lo que es el cuerpo principal de la iglesia románica está colapsado y hay que tirarlo abajo. La torre. La torre originariamente no era la torre de la iglesia. ¿Por qué nace esa torre? La torre de la iglesia de Riaza es una antigua torre fuerte. Riaza, por su posición y por su historia, no es Ayllón, no es Sepúlveda, no es Cuéllar. Era una simple villa en una posición económica de aprovechamiento de monte y ganadería, y el señor de la villa, que durante la mayor parte del tiempo de la historia de Riaza fue el obispo de la diócesis de Segovia, pues no necesitó simbolizar su poder sobre la villa más allá de la iglesia. En el momento en el que cambian las cosas y la villa pasa a depender del valido del rey, ¿no? Del favorito del rey, pues este señor ya dice, bueno, ahora que hemos cambiado, ahora vais a saber quién es el señor. Sí, y entonces aquí voy a poner yo mi torre fuerte. Voy a poner mis soldados y de esta manera simbolizo quién soy yo y que mis soldados ahora os van a cobrar a vosotros los impuestos, porque esto es lo de siempre. Aquí es el duro es el duro. El duro es el duro, ¿no? Y es lo que hay que repartir y controlar. Y a partir de ahí empiezan a construir una torre fuerte que se queda paralizada a la mitad, pero que en definitiva tiene unas trazas y unos elementos, pues las ventanas alargadas estas se llaman aspilleras y sirven para desde ahí disparar flechas, y el acceso en altura, no a ras de suelo, que tiene la torre de Riaza, de la iglesia de Riaza, pues también es un elemento defensivo. Todo esto lleva a determinar que en origen fue una torre defensiva. No teníamos castillo, en Riaza no había un castillo como en Ayllón o como en Sepúlveda, pero había una torre fuerte que simbolizaba este poder. Se queda paralizada y con el paso del tiempo sí que se decide, bueno, pues ya no es necesario tener este poder civil en albergar soldados, pues vamos a terminarla como campanario. Y a finales del siglo XVI, en 1590, se termina la iglesia con la forma, la torre con la forma que hoy vemos. Pues es cierto que en Riaza no hay grandes obras ni civiles ni militares, no hay obras ostentosas, por decirlo así. No tenemos grandes elementos porque aquí no hubo una potente nobleza. La nobleza estaba en las villas realengas, como lo fue Ayllón o como lo fue Sepúlveda, y aquí, que era una villa que pertenecía ya a un señor, pues lo único que había era una nobleza hidalga, una baja nobleza hidalga, que sí que tenía unas casas que se ven importantes, vistosas, pero no son grandes palacios como los que vemos en Ayllón o los que vemos en Sepúlveda, claro que no. Y la iglesia es donde se concentraba la mayor parte de esa exaltación de poder, de esa exaltación de riqueza. Y se empezó por la torre. Luego, a lo largo del tiempo, a la pequeña iglesia se le hicieron algunas adiciones, como la capilla del Dulce Nombre, la capilla de la Piedad, la propia sacristía y un ábside nuevo. Y la capilla de San Andrés también está... No, lo de San Andrés es una historia que tengo que venir a contaros otro día. Es que esa otra historia, ¿no? Que es una que además desapareció aquella ermita. Sí, la es una de San ermita. Andrés a raíz de la peste, bueno, una historia, ya.
Bueno, algo sabía. Muy bien, ya te veo. Ya me lo contaré en detalle. Bueno, pues básicamente estos elementos más importantes que se consiguieron salvar del derrumbe de la iglesia, pues una comisión que estaba integrada por el Consejo de Castilla, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el propio obispado dijo, muy bien, que se tire aquello que esté peor y lo que esté mejor que se conserve y que se integre en un proyecto arquitectónico nuevo. Y así es como a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, entre 1799 y 1802, pues se redacta un proyecto arquitectónico nuevo firmado por dos arquitectos que conocemos el nombre de los arquitectos de la Iglesia, que eso es muy importante porque no todos se conocían antes hasta que habéis hecho esta investigación. Efectivamente, hasta que no ha dado resultado esta investigación no se conocía el nombre de los arquitectos, Pedro Joaquín de la Puente y Guillermo Casanova, que a los que hay que hacerles el honor de haber sido los arquitectos de la Iglesia Nueva. Y ellos diseñan un nuevo proyecto, un módulo nuevo, en el que integran toda la nave principal que hoy conocemos, las naves laterales, con el ábside viejo, la sacristía, las capillas y la torre. Otra cosa curiosa que hablábamos además el otro día, mientras tomábamos un cafelito, estábamos hablando de cuando, entre lo que es la torre que comentábamos y lo que era la iglesia, por ahí pasaba una calle por la que se procesionaba. Efectivamente, en los documentos hemos encontrado que la iglesia románica debía ser bastante más pequeña de lo que es la actual, llegaría aproximadamente a lo que viene siendo hoy la puerta de la iglesia, un poquito más, un cuerpo más, hasta ahí llegaría la iglesia románica. Y entonces la torre, claro, estaba exenta del cuerpo de la iglesia. Y eso era una calle y los documentos dicen que por ahí se procesionaba alrededor de la iglesia, que pasaba una calle entre la torre y los pies de la iglesia. Claro, al construir la iglesia nueva, eso desaparece completamente. ¿Qué destacarías tú de la iglesia, Ernesto? Pues destacaría la perfección del proyecto arquitectónico nuevo, porque es un proyecto que era tan perfecto, los arquitectos del siglo XVIII se inspiraron en la Catedral de Valladolid y fue un proyecto tan perfecto que al desconocer estos orígenes de los que estamos hablando hoy, que estamos dando a conocer a todo el mundo, pues llevaba a que se errara continuamente en la datación de la iglesia. Entonces, creo que hay que poner en valor la perfección en la que se llevó a cabo la iglesia y sobre todo, o sea, la perfección del diseño y la perfección del desarrollo arquitectónico, porque la iglesia, hay que decir que se construye el grueso de la iglesia entre 1803 y 1826, pilla toda la guerra de independencia, pero se sigue construyendo y finalmente se remata en 1868 la iglesia, todo lo que son parte de las bóvedas del interior, algunas pinturas y parte del tejado se remata todo en 1868, o sea que hace muy poquito, hace ciento y pico años, efectivamente. Muy poquito. Sí. Lo que pasa es que tú fíjate que aquí hablamos de, para nosotros, 100 años, ciento y pico años, algo muy reciente, y para otros países hablar de 100 años parece que están hablando de la edad de los metales. Pues efectivamente, si pensamos en grandes países, en potencias mundiales actuales occidentales como Canadá o Estados Unidos, 150 años es su historia. Es la edad de los metales, es impresionante la historia Una que pregunta, tiene España. José Mari. Sí, Vicky. Antes decías que se ha logrado documentar absolutamente todo gracias al descubrimiento de los archivos que estaban en el Obispado de Segovia. Eso es. ¿Por qué? ¿Por unir los archivos? Me refiero, normalmente tendrían que estar aquí en la población. Bueno, el problema del archivo, en este caso de la iglesia, el archivo parroquial, es por un tema también de conservación. En un momento dado, muchas parroquias no tienen capacidad suficiente para albergar todos sus archivos y la propiedad de esos archivos es la diócesis. Entonces la diócesis lo que hace es centralizar los archivos, la parte más antigua de esos archivos, para su conservación en la capital. Entonces, aquí gracias en Riaza, a eso se ha podido conservar todo, claro. Efectivamente, aquí en Riaza pues se ha conservado, se puede utilizar, se puede consultar lo más reciente de los archivos parroquiales, ¿no? Pero lo más antiguo pues está custodiado en Segovia para su lo importante es saber dónde está y que se conserve, por supuesto. Sí, así es. Aparte no solo de los documentos, también se llevó a cabo un determinado tipo de metodología histórica sobre el edificio para estudiar cómo se relacionan las fábricas constructivas, la diferencia que hay de una fábrica constructiva, por ejemplo, de la torre a la nave, al ábside, y en función de una serie de parámetros, pues también se puede establecer lo que es anterior y posterior dentro de los edificios, pero solamente mirándolos, sin necesidad a veces
de la documentación. Pero siempre hay que hacer la historia uniendo las dos cosas, la consulta del archivo, si es posible, y la aplicación de otro tipo de técnicas como la arqueología. ¿Y las inscripciones que hay en el lateral, que se ve según bajas la calle? Porque hay unas inscripciones, hay unos escritos allí, y no he logrado yo sacar a qué se refiere. No, Que hay unos nombres. Yo creo que hay algunos, lo que pasa es que nos hemos fijado, yo creo que hay algunos que son bastante posteriores, yo creo incluso es del siglo XX, lo que puede haber escrito en la parte anterior es incluso del siglo XX, sí, yo creo que es añadidos, de vete a saber qué motivo, la verdad es que tampoco me he fijado, no lo he leído, porque tiene toda la pinta de ser bastante los moderno. volveré a mirar y la próxima vez que vengas hablamos de ellos. Perfecto. Lo que pasa es que sí es difícil y en muchas ocasiones muy complicado el recuperar legajos, el informarte sobre documentación. Y además no nos olvidemos de una cosa, nosotros ahora mentimos mucho, pero antes también. Por lo que evidentemente el tener un legajo del siglo XVI, es cierto que el legajo del siglo XVI, pero que lo que cuenta ahí, sea verdad o no, hay que cotejarlo. Hombre, cuando tratamos de información técnica, de informes de arquitectos, intentamos pensar que nos tenemos que fiar de ellos. Siempre puede haber algún gazapo o alguna cuestión, no es como un testamento, que bueno, cuando son cuestiones técnicas que dependen del Consejo de Castilla o de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues hombre, intentamos creer, ¿no? Nos tenemos que fiar del legado que nos han dejado, y si no, pues a través de una lectura entre líneas intentar descifrar. Sí, verdad. Además siempre tienes alguno que lo que te dicen en uno, otro lo dice en otro, de alguna forma hay que contrastar siempre. Sí. Al fin y al cabo la tarea del historiador es como es un periodista de la antigüedad, también tenemos que contrastar las cosas, lo que pasa es que solo tratamos con documentos y con objetos materiales, no tenemos personas que nos lo cuenten. Pero es una labor fabulosa, ¿eh? Ha sido muy importante el trabajo que se ha llevado a cabo en esto de la Iglesia, la verdad. Permíteme que recuerde que estamos hablando de que todo esto lo descubrís en el año 2014. Sí. O sea, antes de ayer. Eso es, antes de ayer. Toda la documentación previa que veas siempre te dirá que la iglesia de Riaza es una iglesia de estilo del 16, del 17, todo su conjunto. Pero gracias al poder acceder a los archivos en el obispado, pues se llegó a la conclusión de que la iglesia es de principios del 19, se termina en 1868, pero es tan perfecta que ha engañado a todo el mundo. Y ese es el valor. Y también es cierto que siempre decimos que austera es la iglesia de Riaza, que fría, que seca, pero precisamente cuando se entiende el proceso de construcción de estos edificios es cuando se descubre también la belleza de los mismos. Ahora yo realmente veo a la iglesia con otros ojos, veo sus distintas partes, y es como un pequeño mecano que se ha ido creando a lo largo de los siglos y es especial. Qué bonito. Pues ya saben, amigos, lo acabamos de descubrir de la iglesia de Riaza, una iglesia que vemos todos nosotros un montón de veces y no teníamos ni idea de todas estas cosas. Oye, cuéntame algo del retablo. El retablo se compra para esta iglesia. Una vez que se termina, es una iglesia tan grande que dicen, ¿cómo vamos a cubrir ahora este pedazo de iglesia? Y coincide, fijaos que la fecha que os he dicho, entre 1803 y 1826 se construye el grueso de lo que es el edificio. Y el retablo se trae en torno a 1823. Se compra de un monasterio jerónimo que ahora está en la provincia de Valladolid, que pertenecía a la tierra de Cuéllar, que se llama La Armedilla, en Cojeces del Monte, y era un monasterio jerónimo, y por eso los cuadros que aparecen representados en nuestros retablos son escenas de la vida de San Jerónimo. Y se compró porque se desamortiza. Es una de las primeras desamortizaciones, ese monasterio sufre una de las primeras desamortizaciones en el trienio liberal, en 1820-23, y se compra. Conservamos también el documento de compra por parte del ayuntamiento por no sé cuántos mil reales y se traen carros hasta Riaza, donde se vuelve a remontar. ¿Qué cosas se hacían antes, eh? Cuando hay que comprar, hay que ornamentar de nuevo una iglesia, pues hay que sacar de donde se puede. Pero sobre todo el tema de los transportes, cuando has hablado del tema de los jerónimos, estaba yo acordándome de los jerónimos en Madrid. Originariamente estaban a orillas del Manzanares y por lo visto pues era bastante insalubre, se quejaban de bichos, de animales y no sé qué, y consiguen una dispensa para poder trasladar el monasterio, y lo trasladaron, pero todo, se llevaron las piedras, se llevaron todo, o sea que es impresionante, como decían, hay que llevárselo todo, se llevaban las piedras, se llevaban todo, imagínate transportar una sillería con una historia de estas, es alucinante. Sí, fue un gran trabajo, pero la verdad es que afortunadamente lo hemos conservado aquí y hay mucha gente de este pueblecito de Cojeces del Monte
que viene hasta Riaza para hacer fotos del retablo del que fue su monasterio, porque lo ven bien conservado y sí que es cierto que no está bien plantado, porque aquí en Riaza está un poco adaptado al espacio que tiene, y allí en el monasterio antiguo tenía más espacio y daba más relumbrón. Pero la verdad es que la gente cuando viene desde Valladolid aquí a verlo se queda muy satisfecho de cómo lo hemos conservado y de ver el retablo de su monasterio todavía in situ. Qué maravilla. Vamos a intentar que José María Gonzalo, dentro de su cantidad enorme de quehaceres que tiene que hacer, venga de vez en cuando aquí y nos cuente cosas como esta, pues son realmente interesantes. Cuando queráis, yo encantado. Tengo que liarte, Tengo que liarte y buscar fechas seguro para ello. Perfecto, yo encantado de hablar o bien de educación o de esto que hemos estado hablando hoy, temas de históricos de la provincia o de la comarca de Riaza también. Sabes muchas cosas que poco a poco nos las tienes que ir contando. Lo que queráis. José Mari, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Que pasen un feliz año. Igualmente, feliz año 2020 y que sigáis brindando todo lo que quede del programa. Sí, vamos a seguir, porque además el tantún este merece mucho la pena, Así es. Ahora daremos otro traguito. Perfecto. Muchísimas gracias, Mari. A vosotros. Un poquito gracias. de música nos ponen nuestros amigos técnicos y seguimos. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Y seguimos, hemos aprovechado este alto para poder servirnos un poquito más de Tamtún, que merece la pena, Y además aprovechamos y saludamos a Marimar Martín, muy buena, gerente de Codinse. Anda, cómo te he cogido. Te he cogido ahí con el cava en la mano. A que está buenísimo. Esto se avisa, está muy bueno. Lo he hecho sin querer, de verdad, lo he hecho sin querer. Merece la pena, Sí, terminar un año sí. así y empezar el siguiente brindando con un buen cava es una auténtica maravilla. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal Codinse? ¿Cómo ha terminado el año? ¿Los proyectos para que Ahí vienen? está. Hoy hemos conseguido cerrar ya. O sea, ya de hoy hasta el año que viene ya no volvemos a abrir la puerta. ¿Un año duro? Un año difícil, un año complicado. Producto, Pero bueno, yo creo que siempre son así. como tiene que ser. Siempre son así. Yo Proyectos, creo que cada vez un poquito más, ¿no? proyectos interesantes que hayáis conseguido cerrar este año, proyectos para el año que viene, para el 2020. Bueno, yo creo que tenemos muchas expectativas de cara al futuro, ¿no? Y bueno, yo creo que un día como hoy hay que hablar un poco de futuro también, Claro. del próximo año. Y bueno, pues yo creo que este año ha sido un poco un año en el que hemos ido sembrando cosas, ¿no? Que yo creo que de cara al año que viene pues irán dando sus frutos, ¿no? Ya lo dije aquí en la radio, ¿no? Que abríamos un espacio de coworking en Boceguillas, Sí. ya está abierto. Bueno, ahora hay que El día 7 darlo vendrán a todo. visitarnos y nos lo contarán. El día 7 El día 7, el ayuntamiento a contarnos. Bueno, pues yo creo que es un proyecto que, bueno, pues que puede incentivar el tema laboral o incluso el que personas que viven fuera de aquí se planteen la posibilidad de venirse a vivir aquí y trabajar desde aquí, y sobre todo que desde ahí, desde ese espacio, pues sea un germen de emprendimiento, ¿no? De un sitio donde se planteen nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas actividades. Y bueno, yo creo que es interesante y me parece que es un proyecto de futuro que da continuidad un poco al trabajo que... El día 7 hablaremos también de un tema interesante para todos nosotros, que es el tema del ferrocarril, la línea de tren que teníamos y no tenemos, y a ver que de alguna Bueno, de forma... momento la tenemos, ahí la está, línea sí. la línea sí, lo que no está es el tren. Rebuscando entre los arbustos y los yerbujos igual podemos encontrarlo, pero el ponerla un poco al día y a ver si eso efectivamente nos vendría muy bien. Todo el acceso a internet, que también lo tenemos de aquella manera, a ver si en 2020 podemos luchar y podemos conseguir algo que es vital para toda la comarca. Yo creo que sí, yo creo que se están dando pasos, ¿no? Y bueno, yo percibo que en este momento
hablando de la España vaciada, tanto que se está hablando en estos momentos. Yo creo que todo lo que se está hablando tiene una parte positiva, ¿no? Y es que se está haciendo visible el problema y se está haciendo visible también las posibilidades, ¿no? O las oportunidades, ¿no? En este momento yo veo que hay gente que sí se plantea, que antes le parecía descabellado o no se hablaba de estas cosas, y en estos momentos sí que se lo plantea, ¿no? O incluso la imagen que se traslada desde televisión, ¿no? Es decir, bueno, no quiero hacer propaganda aquí de nadie, ¿no? Pero bueno, es Correos y me parece que el anuncio de Correos pues ha sido un anuncio muy acertado, ¿no? Valorando y valorizando lo que es el medio rural y su actividad, ¿no? O sus actividades principales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso está cambiando y de alguna manera eso se tiene que traducir en algo. Todavía no sabemos en qué, porque bueno, seguimos, estamos como estamos, pero yo creo que se tiene que traducir. Pero en el momento que la gente sea consciente de que ese problema existe, que esa España vaciada es real, no es un invento, que está ahí, y que evidentemente el empobrecimiento de parte de la población española es el empobrecimiento de toda la población española. Sí, efectivamente, yo siempre lo he dicho, yo creo que el problema de la despoblación no es un problema de los que vivimos en los pueblos, o no solamente nuestro problema, sino que a lo mejor vivimos muy bien, ¿no? Yo creo que es un problema de desequilibrio, ¿no? Un problema estructural, un problema territorial, y es un problema que nos afecta a todos, ¿no? Hoy, bueno, pues hoy estamos en medio de vacaciones, ¿no? No sé cómo es esto y se nota, porque aquí en Riaza hay mucha más gente que de manera habitual, ¿no? Algunos trabajamos. Algunos trabajamos, sí, algunos hemos trabajado todo el día, pero bueno, quiero decir que se nota que cuando hay vacaciones o días libres, pues esto aumenta y está muy bien y eso tiene que ser así. Además, en Riaza esto es así desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque siempre ha tenido ese eslogan que se ha puesto ahora a la entrada del pueblo, ¿no? Riaza el pueblo más sano, no sé si por lo del frío. Eso a mí me lo tienen que contar, a ver eso de lo más sano. Yo lo conozco de toda la vida, no sé de dónde vendrá o de dónde no, pero lo conozco de toda la vida. Yo no conozco el origen, yo tampoco. No sé a qué se refiere. ¿Tú sabes algo de esto, José María? Bueno, sí podemos hablar de ello porque otros pueblos de la provincia también tuvieron eslóganes de este tipo parecidos, ¿no? El Ayón tiene Historia y Arte. Ayón, Historia y Arte. Creo que también lo tuvo Sepúlveda, Cuéllar. Debió de ser un proyecto que surgió en la Diputación, a partir de la Diputación Provincial, pues en los años del desarrollismo, en los años del inicio del turismo. Y que fue una manera de empezar a promocionar los pueblos más importantes de la provincia. Y a partir de ahí parece ser que fue de donde surgió el eslogan. Pero me intentaré documentar para... Porque yo, a ver si convencemos a nuestro médico, a mi médico, que le digo, mira, el pueblo más sano, ¿eh? Allí torrendo, cordero asado, bien de vino, porque es el pueblo más sano. Y me pone peguitas con el colesterol. Entonces, a ver si lo documentamos el tema y le digo, ¿ves? Perfecto. Hombre, no, mira, Ezequiel, perdóname, que es un pueblo muy sano, doy fe. Sí. O sea, llevamos unos meses y ni un simple catarro. Y por otro lado, dices, hombre, tu médico lo que hace es avisarte para que no te pases más, porque de hecho luego te invita a comer sabiendo que tienes colesterol y te invita con un cocido. Con lo cual, muy malito y mucho colesterol no tendrás. Puede ser eso. Y además aquí se quita, andas más. Unos buenos paseos. Claro. Eso sí, los buenos paseos. Además es muy agradable, afortunadamente. Si os dais cuenta, tanto el año pasado como este, estamos teniendo un veraniego navideño, un verano navideño impresionante. El año pasado fueron navidades tremendas y este año igual, tenemos un tiempo fabuloso. Lo siento por la Pinilla, que no tenemos nieve. Claro, no se puede tener todo. No se puede tener todo. No podemos tener todo, desde luego, pero bueno. Vamos a disfrutar de lo que tenemos y esperar que para San Blas pues caiga la nevada de rigor y podamos disfrutar de la nieve en la Pinilla. Podamos también esquiar, sí que lo tenemos todo aquí. Pues muchísimas gracias otra vez, que al final te estoy entreteniendo y va a llegar tarde y luego me echará a mí la culpa. No te preocupes, Ezequiel. Muchas gracias. Marimar, ¿te quedas un ratito con nosotros? Me quedo con Porque vosotros. vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de la San Silvestre, vamos a hablar de las uvas, vamos a hablar de muchas cosas. Quédate un ratito, nos escuchas y participa cuando quieras. Vale. Y te toma una copita de cava, que eso nunca está mal. Está estupendo, la verdad. Alicia, Vicky, ¿por dónde empezamos? ¿Por las noticias? Hombre, de alguna forma hay alguna noticia que se solapa, con lo cual, si te parece bien, que empiece Alicia con las noticias, porque también íbamos a hablar de la San Silvestre y también trae ella, hablando de temas locales de aquí. Ah, pues venga. Entonces luego ya ampliamos un poquito el círculo. En vuestras manos quedo. En vuestras manos quedo. A ver, venga. Todo vuestro. Hola, buenas tardes.
Bueno, pues en principio hoy es el último programa del año y bueno, tiene un carácter un poco más festivo que otras ocasiones, además la ocasión lo merece. Además los temas también que estamos tratando son otros temas, un tema más de estar a gusto y pasarlo bien y tomar cava. Exactamente. Y bueno, pues aprovechando que estamos en fechas navideñas, pues sobre todo hablar un poco de las actividades que se han realizado y que todavía quedan por realizar hasta el próximo día 6 de enero, que es la festividad de los Reyes. ¿Te van a traer muchas cosas a los Reyes? No lo sé. ¿Has Te escrito lo digo la el día carta? 7. ¿Pero Sí, has escrito la carta? sí. Ah, vale, entonces sí. Y ya la he Vale, entregado además. Ah, muy bien, muy bien. Espero Yo que- se la di a Papá Noel el otro día. Sí, no, a mí el otro día no me dio tiempo. Pero bueno, espero que sí, que algo me caiga. Entonces, bueno, yo en principio quería empezar hablando un poco del éxito que ha tenido la obra de teatro, o sea, una obra de teatro que han hecho en Aillón, se llama El viaje de Tony. Y bueno, en principio tenía previstas 2 representaciones para este fin de semana, el día 28 y 29 de diciembre. Pero bueno, ha sido tal el éxito y se han agotado las entradas enseguida que incluso ayer tuvieron que improvisar un segundo pase. Y van a hacer, me parece que una nueva actuación el mismo 5 de enero, a las 5:30 de la tarde, antes de la cabalgata de Reyes en la iglesia de San Miguel. Ah, pues fenomenal. Primero al teatro, luego a la cabalgata. Muy bien. Y bueno, decir pues que esta obra de teatro en principio nació amparada por la Compañía de Teatro de Mujeres de Aillón, pero al final se ha ido uniendo gente, también participan niños en esta obra de teatro y ahora es un grupo mucho más diverso. El año pasado creo que hicieron Cuento de Navidad, me parece que fue de Dickens, y hace 2 años hicieron una representación de la cerillera. Y bueno, pues desde aquí invitar a la gente que todavía no haya visto la obra que se acerque el próximo 5 de enero a verla si hay entradas, porque creo que bueno, merece bastante la pena. Yo creo que sí, creo que sí. Además el día 5 fenomenal, que viene todo fenomenal. Más cosas. Y bueno, pues también mañana, pues el 31 de diciembre, el último día del año, la día de San Silvestre, la tradicional carrera que se realiza en tantísimas partes del mundo y bueno, pues la comarca tampoco es menos. De hecho, ya ha habido un pueblo, Pradena, que ha realizado su San Silvestre el día 28 de diciembre. Nunca es pronto si la carrera es buena. Claro, por si acaso el día 31 pues igual tienen que hacer otras cosas, Claro. darse una vuelta, ver a los amigos. Dice, mira, yo esto ya la carrera ya la tengo hecha, ahora Dios dirá. Claro. Entonces, bueno, simplemente comentar que el tema de Pradena es muy curioso porque, bueno, lo hacen el año pasado, es la primera vez que lo hicieron, en colaboración con el pueblo de Arpones, que la lleva haciendo 8 años, con la asociación que se llama La Cuchucha. La Cuchucha me han dicho que es un objeto antiguamente que usaban los pastores, pero no sé lo que es. Si alguno lo sabe, bueno, pues que yo queda abierto para que nos lo diga. Yo tampoco. Y bueno, de hecho, sí te voy a decir una cosa. Me consiguió un libro José Mari, que precisamente acaba de marchar, que me llama González, que lo tengo que traer, lo tengo que consultar, porque me lo dio ayer, antes de ayer, un libro sobre dichos, frases, palabras de aquí de nuestra zona, que probablemente no conozcamos ya nosotros, pues estén en desuso o son peculiares. Y lo cotillaremos, seguro que ahí viene. Sí, hay un montón de palabras que estamos hartas de oírlas, pero realmente tampoco sabemos lo que significan. Bueno, probablemente están ligadas a la cañada, que por ahí pasa la cañada Es real una zona, soriana occidental, sí, que también pasa por aquí, por Riaza. Sí. Y son palabras que están muy ligadas a todo el tema de la transhumancia, seguramente. Sí, yo intentaré ver lo que es, porque bueno, simplemente por curiosidad. Claro, lo cotillaremos, seguro. Pues nada, decir que fue una carrera de 4 kilómetros, que participaron 115 personas y que bueno, pues al finalizar la carrera, que finalizó en Pradena, pues se sirvió un chocolate y llegó el paje real para recoger las cartas para la cabalgata del próximo día 5. Pero bueno, si alguno todavía tiene ganas de seguir participando en la San Silvestre, pues que todavía quedan mañana unas cuantas carreras. Sí. Por la mañana empieza Sepúlveda y Sebulcor, y luego ya por la tarde, en torno a las 5 más o menos, la realizan Urueñas, Carrascal del Río, en Aillón y en Riaza. En Riaza además también se recogen alimentos para la Operación Kilo. Y en Aillón creo que también algún año se han recogido alimentos que son donados al Banco de Alimentos del Nordeste de Segovia. Eso siempre está bien. Hoy en la plaza he visto, en la plaza de aquí de Riaza, que he salido y he visto que ya se estaban recogiendo Sí, alimentos. en los aquí días de ya. mercadillo en Aillón también lo hicieron el jueves pasado. Hay que participar, por eso siempre es interesante. Y bueno, luego pues para finalizar un poco, bueno, después de tomar las uvas, de empezar el año y tal, decir que el día 4 de enero en la iglesia de San Nicolás de Valle de Fresno, la Coral de Espadaña va a dar un concierto de
vamos, de Navidad. Que dieron uno hace poco, Sí. fue realmente exitoso. Sí, han dado, pues este fin de semana ha sido en Riaza y el anterior fue en Ayllón. Ah. Sí. Y nada, pues luego pues que nos queda la cabalgata de Reyes el día 5 de enero. Luego hablaremos del día de fin de año, porque Ángel y Robert, a ver si alguno de los dos se puede acercar aquí luego dentro de un rato y nos cuente también lo que está previsto aquí en el museo. Claro. Que seguro que la van a liar también y se va a poder pasar muy bien. Tú, Vicky, que estabas con el tema de San Silvestre, también tenías algo de la carrera de San Silvestre, ¿no? Sí, la verdad es que he estado... ¿Quién era este hombre? ¿Dónde nació eso de la carrera? Lo he estado mirando porque siempre se han oído voces de que si San Silvestre, que si realmente existió, que si no existió, un poco el origen de la carrera como era. Y bueno, pues de alguna forma está buscando algún tipo de información y sí, parece ser que hubo un niño que se llamó Silvestre, estamos en la época romana. Se me ha ido la... Uy, Ya está funcionando. Entonces parece ser que ese niño lo llevaron a un presbítero romano para que lo educase y lo cuidase. Parece ser que era una bellísima persona, que hacía un montón de acciones sociales, todo el mundo le quería, pero bueno, hasta el punto de que llegó a ser papa. O sea que... Incluso se dice que fue él el que bautizó a Constantino, que sabes que de alguna forma fue el emperador romano que estableció el cristianismo por aquel entonces en el mundo occidental, que era el Imperio Romano. Exactamente. Se dice. Entonces, el origen de la carrera, para que os hagáis una idea de dónde nace, o sea, este es el origen de San Silvestre. De San Silvestre, exactamente. El que la carrera se haga y se haya acabado haciendo el día 31 de diciembre es porque él falleció un 31 de diciembre. Pero bueno, el origen de la carrera viene dado porque vino un periodista brasileño y se encontró una carrera en las fechas de Navidades en París, en la que todos los corredores iban con antorchas. Entonces le gustó mucho la idea y de alguna forma al poco le nombran a él director de un periódico deportivo. Él es un hombre muy atlético y bueno, pues traslada la idea allí. Y entonces se comienza a hacer una carrera en Sao Paulo. De alguna manera esa carrera con el tiempo la llegan a internacionalizar y bueno, pues lógicamente llega a todo el mundo. Aquí en España en concreto, bueno, pues sale pues como la mayor parte de las cosas, de la forma más tonta. Y de muchas cosas que salen en España, en un bar. Exactamente. Bueno, sí, todas las reuniones aquí, todas las celebraciones las hacemos en los bares, está claro, o comiendo. Entonces, bueno, pues un grupo de amigos pues deciden hacer una carrera. Y bueno, pues de ahí sale... lógicamente el bar estaba en Vallecas y entonces, bueno, pues comienza la carrera allí. De hecho, la primera vez no se llamó San Silvestre, ya fue el segundo año. Fue el segundo año cuando se llamó, exactamente. exactamente. Estamos en el año 64, 65, por ahí. Entonces hay un periodista, Guillamet, me parece, que se llamaba, uno de los que estaban en aquella reunión de bar, que de alguna forma pues le da foro a la carrera. Y bueno, pues hay mucha gente que dice que la San Silvestre vallecana es más importante que la original de Sao Paulo, por ejemplo. Pero bueno, lo que sí es cierto es que se ha convertido ya en una tradición. Viene un montón de gente de muchos países, vienen deportistas especializados y bueno, pues es todo un éxito y es toda una tradición y se sigue haciendo, por supuesto. Oye, a mí me gustaría, si os parece, que digamos a Robert que se acerque con la copa, claro. Nos servimos otro poquito de cava, que está muy rico, y que nos cuente Robert pues todo lo que tienen pensado para Nochevieja, ¿te parece? Hombre, ¿Os claro. parece que nos cuente? Pues sí, porque después después nos animamos a subir. Claro, porque después de cenar decimos, oye, mira, vamos a dar una vuelta a tomarnos una copa y a ver qué tienen pensado. A ver, vente por aquí, tráete una silla, siente por ahí. Espera, que ya viene, que nuestro cuerpo técnico es algo tremendo. Don Roberto, vamos a empezar con un poquito de cava, porque si no esto... Uy, que está acabando. Uy, toma un poquito más, Marimar. Sí. Se nos está acabando, ¿eh? Esto no puede ser. Qué poco dura lo bueno. Sí. Don Robert Martín Cerezo, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, feliz año. Bien, muy bien. ¿Qué tal el museo? Mucho lío. Pues bien, parece que esto funciona. Sí, bueno. Ángel está a la altura de la exigencia del público. Me tengo un poquito castigado. Se mueve mucho, tú ves Sí, que se mueve bien, ¿no? Se mueve bien en la barra. Se mueve bien en la barra. Bueno. Le tiene trabajando para que él pueda estar aquí con nosotros. Claro, un día que trabaje.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué tenemos para este día 31? O sea, nos vamos a ir Pues- por ahí a cenar a casita y después de cenar decimos, caramba, hay que ir a tomar una copa Pues al claro, museo. uno habrá que cenar en casita, tomar las uvas, brindar con los amigos y luego ya al pie del cañón. Hay una nochecita intensa y animada, la verdad. A ver, ¿qué tenemos? Pues viene nuestro gran amigo Dani Moreno a pinchar. La verdad que muy bien. Escándalo seguro, o sea, Cotillón éxito y, seguro. bueno, yo creo que pinta bien la noche. Sí, ¿no? Durita, pero pinta bien. ¿A partir de qué hora? Una y media más o menos. O sea, a partir de la 1:30 podemos acercarnos ya por aquí. Sí. Ya estará Dani ahí pinchando. Sí, estaremos aquí todo el equipo. Todo el equipo. Vamos, al No- 100%. No será para menos, ¿no? Porque hará falta No. todo. ¿Y cotillón también? Cotillón también, A por ver, supuesto. ¿Qué hay en el cotillón? Pues eso les ha cargado Ángel, o sea, exactamente no sé decirte. Pero será de siempre, digo yo. Yo tampoco sé entonces si atreverme a preguntar. Yo preguntaría por si acaso. Sí, pero Ángel no viene. Ángel está por ahí escondido. ¡Ángel! Nada, Está muy liado. está escondido. No, sí, está ahí. Mírale, está sin hacer nada, como siempre. Hola, Ángel. Te ha mirado mal. Nos ha mirado mal, nos ha mirado muy mal. Bueno. Oye, pues cuéntame más cosas, solamente con lo que hablas en persona y lo que te cuesta. Hay a ti con una el cosa- micrófono. Me cuesta, me estoy soltando, pero me cuesta. Te cuesta. Venga, Sí, sí, pues sí. tienes tiempo. A ver, dale al cava y cuéntanos. Pues, ¿qué quieres que le cuente? Pues más cosas. Yo Hombre, pensaba una que- cosa importantísima, Robert. No tenéis hora de cierre. Si hay ambiente, la fiesta sigue. No, está claro, o sea, eso está Por que el cuerpo ejemplo, aguante. ¿ves? Es una cosa importante. Igual que Nochebuena, Nochevieja y Reyes y sin horario de cierre, o sea, eso es buena señal. A lo Claro. menos te permite alargarte un poco más. Además, A una veces buena es bueno, fiesta. a veces no es tan bueno, pero Porque va a haber mucha gente, pero va a haber seguridad. Vamos a estar todos tranquilos y vamos a poder esperemos disfrutar. que sí, esperemos que sí. Sí. Pues son noches... Por eso lo decía, porque Para coger con hay pinzas. muchas veces que te aparece a veces un patoso y te joroba la fiesta. Gracias a Dios ya Sí, hemos pero bueno. avanzado. Sí, esperemos que sí. Yo Importante. propongo una cosa, si queréis. Creo que nos queda otra botellita por ahí medio escondida, ¿no? Creo que sí. Podemos sacar la otra botella, porque es que mira cómo estamos. En Marimar no tenemos ninguno. Abrimos otra botellita, brindamos todos y felicitamos el año a nuestros oyentes y a todos nuestros vecinos. Me parece buena ¿Te idea. parece? Y tú, Marimar, igual quieres, pues, Claudia, entérate a ver si consigue la botellita o algo, a ver si se puede conseguir y lo hacemos. Marimar, ¿tú querrás felicitar el año desde tanto tú como Alicia, a los lectores del periódico, a toda la gente que colabora, que trabaja, que participa, un Codinse, que hace una labor extraordinaria por toda la comarca, ¿no? Pues, claro, no solo a ellos. Yo creo que hay que felicitar el año. Esta radio se llama Radio Nordeste, el periódico se llama El Nordeste. Yo creo que hay que felicitar el año a todas las personas que viven y que trabajan todos los días en el Nordeste, ¿no? Y que también lo disfrutan, ¿no? Entonces yo creo que a todas ellas hay que felicitarles el año y bueno, yo creo que hay un año lleno de expectativas y esperemos que se cumplan todas las expectativas de todos ellos, ¿no? Eso, Y todas ellas. Menos lo del gimnasio y el régimen, lo demás sí que se cumpla todo. El gimnasio Bueno, eso viene viene después. después. Eso es después, Sí, Ezequiel. y dejar de fumar, ¿no? Eso, y dejar de fumar Esta tampoco. mañana ha habido un artículo de que son las cosas que más se piden para el año nuevo. El dejar de fumar, el deporte, el adelgazar. Y parece ser que solo 1 de cada 10 cumple lo que pide. Pues yo no soy. Hombre, ya hemos cumplido lo de la vida sana. Yo no soy. No Yo, tenemos hombre, resfriado, no tenemos nada. Estamos en el pueblo más sano. y Por eso, con por eso. Mira, fíjate, ya llega otra botellita. Vamos a... ¿Tú también? ¿Eso para ti? Muy bien, pues tú también, arrímate si quieres aquí y felicitamos el año. No, eso tú lo dejas en automático. Eso lo dejas en automático. A ver qué tal se me da a mí esto. Con lo torpe que soy para el bricolaje, lo bien que se me da a mí esto del revercio, Bueno, por lo que tengo entendido, el aprendizaje es cuestión de práctica. Lo de abrir esto. Sí. A lo mejor tienes algún porqué. Espérate que igual, ya. Pero como esto no se hace todos los días, no acaba de aprender. No, pero me defiendo, mucho mejor que un destornillador. Claro, porque no puedo, pero si pudiera, lo abriría. Ya. Muy bien. Un ruido muy extraordinario. A ver, un poquito para Marimar, un poquito para Robert. No todos los días puedes tomarte un tantum tan rico como este. A ver, esta es la tuya. Esta es la de Claudia.
Yo de todas formas siempre me cojo una botellita de esa para nosotros aquí. ¿Sí? Todos los años, tradición. A ver si es verdad. Nochevieja solamente tomamos eso. Yo es con la que ceno, me no parece sé, una buena idea. también. El tuyo es... A mí se me ha acabado también. Hecho. Pues yo la voy a apuntar, porque Merece la pena. la pena, Tiene sí. una calidad extraordinaria, ¿verdad? De verdad. Yo personalmente tengo que reconocer que no lo conocía, pero me ha gustado. Es que desde que te has venido al pueblo más sano, tu vida ha cambiado. Sí, sí. Y ya tomas un cava como Dios manda. Amigos, si me permitís, brindamos todos, felicitamos el año a todos nuestros amigos, nuestra familia, nuestros oyentes, por supuesto a todos vosotros. Sí. Hombre, a ver, falta. Hombre, a mí me gustaría brindar de alguna forma por ir en contra de la tradición actual, que son los separatismos, las independencias, las gaitas, porque nos unamos todos. Yo Seguro. creo que la unión hace la fuerza y cuanto Bingo. más unidos estemos, mejor nos va a ir a todos, provinciales, locales, a todos los niveles, Brindo por eso. yo también. por todos. Amigos, de verdad ha sido un placer. Llevamos 2 meses de radio, es un placer el poder despedir el año aquí en Nordeste Radio. Os agradezco a todos los que trabajamos habitualmente en Nordeste, como los invitados que venís y es que es tremendo, porque os llama y siempre estáis dispuestos para venir a colaborar con nosotros. De verdad que muchas gracias a todos y el año que viene seguiremos. Seguro nos saldrá mejor o peor, pero más ilusión seguro que tendremos. De verdad que muchísimas gracias a Al final todos. aprendemos. Al final aprenderemos a hacer radio, estoy seguro de ello, seguro. Muchas gracias, Robert, muchas gracias, Claudia. Vicky, muchísimas gracias. Alicia, Hasta el próximo año. Muchísimas Gracias y feliz año a todos. Marimar, muchísimas gracias. Gracias a Feliz vosotros. año. Amigos, ha sido un placer. Un programa cortito, un programa simplemente como excusa para poder estar con ustedes un ratito y sobre todo para poder felicitarles el año. Feliz 2020, amigos. Un abrazo fuerte de Ezequiel Tiñaque. Adiós. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.